Buenas noches, ¿cómo están? Ahora sí, buenas noches. Buenas noches. Em, No sé si tienen alguna consulta. Eh, a mí me ha llegado un solo trabajo y creo que están todos los integrantes de ese trabajo, por si quieren revisar su trabajo. Bárbara, Pablo, Antonio, ¿están por ahí? Perdón, hola Pablo. Hola. Es que recibí y revisé su trabajo. Tengo algunos comentarios, entonces, ¿podríamos revisarlo aquí? Ah, ya, revisémoslo porque tratamos de corregirlo, pero Sí, tengo algunos comentarios. Lo vuelvo a compartir si no le molesta, porque hay otras personas. sí, obvio. Ya. Ya, ¿lo ven bien? Sí. ¿Cómo se escucha mi voz? Porque ahora estoy sin audífono y antes me decían que se escuchaba un ruido. Sí, no, ahora Se se escucha escucha bien. mejor. Ah, perfecto. Ya. Me tuve que cambiar de lado para hacer la clase sin audífono. En un lugar más. Ya. Todo esto está bien, esta parte está bien. Y aquí en el listado hay cosas que no me concuerdan, por ejemplo. Por ejemplo, 20 refrigeradores. Supone que es un refrigerador por departamento, ¿no es cierto? Sí. Entonces, es muy difícil que tengan un solo circuito para los 20 Sí, son refrigeradores. 20 departamentos totales, 4 por piso. Sí, son 20 departamentos. Ah, ya. ¿Me entiendes? O sea, no puedes tener un circuito, porque el circuito es una protección, ¿no es cierto? Entonces, o dos protecciones en este caso. No van a tener una protección para esos 20 refrigeradores y de ahí van a sacar el cable hacia todos lados. Lo mismo lavadores y calefactores. Como son 20 departamentos, lo que yo haría sería... em, ya podríamos, por ejemplo, pensar que es un tablero central y no el tablero de cada departamento, ¿no es cierto? Y lo que podríamos poner es, por ejemplo, lo que está, los centros de iluminación los podemos mantener, ¿ya? Centro de enchufe también, pero sí diríamos, por ejemplo, separar... ¿qué tipo de calefactores se refieren acá con calefactores? Sería bueno que especificaran un poquito más. ¿Qué tipo de calefactor son? Quizás no el modelo, pero es un calefactor, no sé, puede ser de aceite, etcétera. La lavadora está bien, quizás muchos kilowatts. Y el refrigerador también creo que es un poco alto el kilowatt. Pero eso lo pueden revisar. Yo agregaría. em, Ustedes no tienen considerado aquí una logia, ¿no es cierto? Como para todos Sí, los departamentos. sí, tiene una logia por departamento. Ah, pero es por departamento. No, yo lo que haría es, en definitiva, eliminar refrigeradores y lavadoras y dejarlo como que estuvieran dentro de enchufes. ¿Sí? Porque como estamos analizando todo el departamento, lo que vamos a hacer es el tablero de la torre y no el tablero de cada uno de los departamentos. El motor, perfecto. La calefacción, quizá, como esto es un poco imaginativo, tan real, podríamos poner calefacción como sistema de calefacción del edificio, por ejemplo. Como si fuera una caldera, por ejemplo. Una caldera eléctrica de algún tipo. No sé si les parece eso.
Sí, obvio. ¿Sí? Ahí el gran problema es que con los enchufes, bueno, si no, no hay nada, quizás yo agregaría, inventaría una piscina, por ejemplo, otro motor de piscina. Yo creo que con eso estamos bien para que puedan analizar todo en realidad. No sé si les parece eso. Ya, ¿Sí? ok. Y revisen un poco las potencias. Sí, si bien yo no le estoy pidiendo el detalle de lo que hay en cada departamento, sí me gustaría que, no para la tarea, sino que lo pudiéramos revisar después. ¿Cuál es el detalle de cada departamento? ¿De dónde salen estos 5,6 kilowatts de iluminación de cada departamento? De cada nivel, perdón. Y esto enchufe. ¿De dónde sale ese valor de kilowatt? No se lo puedo exigir aquí, pero sí me gustaría conocerlo para ver que estén en la ruta correcta. ¿Sí? Porque si, así como se ve, no, los kilowatts están un poco altos. Por lo menos la iluminación. El otro puede ser, pero me gustaría ver de dónde sacaron esos valores. ¿Sí? Es decir, si los tienen, bueno, pónganle la tarea, pero no se los voy a exigir. Pero sí me gustaría que lo revisáramos Ya. después. ¿Sí? Porque acá hay un detalle, pero ¿de dónde sacaron estas potencias? ¿Me entiendes? Ese es como el tema. ¿De dónde las sacaron? ¿Usted tiene este proyecto hecho? ¿Es un proyecto en el que están trabajando? No tenemos el proyecto hecho, pero trabajamos como con los valores que trabajamos en viviendas sociales, que son como 0,1 kilowatt por centro de iluminación y 0,15 por centro de enchufe. Ah, ya, así lo estiman, ya. Bueno, acá le tienen que agregarlo. No, está bien entonces, no necesariamente en el detalle. Lo que sí pueden agregar es el refrigerador, claro, los refrigeradores, a los enchufes por nivel, y las lavadoras, y la calefacción, inventemos que una centralizada, por ejemplo. Ya, quizá eso de refrigerador y lavadora los podríamos cambiar como en algún momento lo pensamos como por centros de fuerza, que a veces consideran igual en cocina, algo así. Sí, es que hay que pensar, ahora estamos pensando desde el punto de vista práctico, porque esto está bien, pero desde el punto de vista práctico tú tienes una torre de edificio y van a tener una sala eléctrica. Y de esa sala eléctrica salen eh, ¿cómo se llama? Alimentaciones hacia todos los niveles, ¿cierto? Es que como es un proyecto eléctrico más grande, no quiero meterme más allá, porque si nos metemos más allá tendríamos que hacer varios tableros, varios unilineales, y no creo que nos dé el tiempo o les dé a ustedes el tiempo para hacer un proyecto tan grande. Acá hay que pensar desde el punto de vista de que estamos haciendo un tablero general del edificio. Entonces, por eso está bien, por ejemplo, iluminación de departamentos primer nivel. Ok. Después eso se subdividirá en otro tablero que va a dividir a cada uno de los departamentos. ¿Sí me entienden? Porque podría ser que incluso el general tuviera un interruptor por departamento nomás. ¿Sí? Eso es lo que generalmente se da, por ejemplo, en edificios que yo conozco. Tienen incluso el medidor, remarcador, un automático y va directo hacia el departamento. Y así les pueden cortar la luz cuando no pagan los gastos comunes, etcétera. Esa es como la realidad. Si ustedes quieren acercarlo un poquito más a la realidad, también sería bueno, porque esto no lo veo tan práctico, a menos que ustedes sea así como lo hagan en la práctica. No sé si tienen algo de información de cómo los construyen ustedes. No, nada, de hecho tenemos súper poco conocimiento en la parte eléctrica, por eso al principio lo estábamos viendo más que nada como cuando lo enviamos la primera vez, como que lo veíamos como un departamento, por eso solo lo habíamos desarrollado con iluminación y enchufe, pero pensando como un tablero por departamento, no como del edificio completo. Sí, es que generalmente va a haber un tablero por departamento, pero nosotros Ahí no. después ahora lo separamos porque igual tú nos dijiste que estaba como muy básico y tratamos de Sí, separarlo, pero en realidad, claro, no imaginándonos como la realidad ni nada. es que mira, en realidad si esto fuera un proyecto de verdad, yo te diría que esto está mal porque no es práctico. Para fines de cálculo sirve prácticamente cualquier cosa, ¿entiendes? Y esto podría medir todo lo que yo quiero medir, pero mi idea es que ustedes también hagan algo que les pueda servir. Y en ese caso, probablemente tendríamos que hacer un circuito por departamento
olvidemos la refrigeradora, la lavadora, eso les daría 20 circuitos y la iluminación iría adentro, ¿ya? Pero podríamos poner, por ejemplo, déjenme, mira, lo voy a editar aquí para que ustedes vayan viendo y puedan tomar notas, o se lo mando comentado, mira. Yo haría esto. No sé si ha llegado más gente. Perfecto. Le podemos revisar los proyectos de otro. Haría esto, entonces, ¿se ve, no es cierto? Ya. Departamento 1. Y así iría hacia abajo, departamento 2, hasta departamento 20. Acá haría calefacción central. Profe, en la pantalla no está saliendo nada. ¿No? No. Ya. Está negra la pantalla. Qué raro. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ahora sí, profe, sí, Gracias. ahora sí. Gracias. Ya, entonces yo haría esto, departamento 1 a departamento 20. Ya. Calefacción central, iluminación pasillos, por ejemplo, o iluminación sectores comunes. Motor acceso vehicular y un motor piscina. Eso para mí ya sería un poco más realista. ¿Sí? Si bien no vamos a tener el detalle de los equipos que están dentro de un departamento, igual podrían hacer el detalle de un solo departamento. Quizás no para esta tarea, pero después cuando hagamos el diagrama unilineal, los cálculos, quizás sería bueno hacer un departamento, como piloto, como modelo. Y porque vamos a tener que hacer un plano de iluminación. Entonces nos conviene calcular la iluminación en este caso, en su proyecto, de un departamento. Y ver el plano acá con las luminarias dibujadas, los enchufes, calcular las luminarias. Y podríamos hacer este como tablero general, que es más sencillo, y el tablero de un departamento. ¿Sí? No sé si les quedó más claro. Sí, perdón, me había desconectado, pero ya me conecté y sí, ahora nos quedó más claro y más práctico en realidad. Yo creo que este listado está bien. Vean cuáles serían las potencias en ese caso. Obviamente aquí 1 a 20. No dice el caso. Y después, no para esta tarea, sino que en las tareas que tengamos de diagrama lineal y 4 cargas, etcétera, podemos agregar el tablero de un solo departamento. De uno solo, no vamos a entrar en detalle de todos los 20 departamentos que son todos iguales. ¿Sí? Y así con eso. Profe, una consulta, Eduardo. Sí, Eduardo, cuéntame. Profe, ¿me puedo basar en un proyecto real que hice yo de arquitectura? Pero yo como electricidad, obviamente, por eso lo estoy estudiando, no sé mucho, me podría basar en ese proyecto. Es una casa bien grande que sí tiene motor de piscina y motor eléctrico. Perfecto. Me podría basar en eso y poderlo hacer y después, quizá el propietario también le guste porque está stand-by esa casa, está construida, pero tiene varios. ¿Está funcionando esa casa? ¿Funciona todo? Sí, está funcionando la mayoría, sí, la mayoría. De todas maneras, o sea, incluso mejor porque puedes ver un caso real, puedes ir a mirar las placas de los motores, ver cuál es la potencia real, ver la potencia de los equipos. Ah, sí, ahí algo sí, se supone que después está en HP, ¿cierto, jefe? O sea, profe, y después pasa a kilowatt, ¿no? Está en HP y Claro. sale las dos informaciones, ¿cierto? Cuando es de 3 HP sale ahí 2 coma y tantos kilowatts, algo así. Sí, ¿O no? sí. ¿Sí? Sí. Ya, Hay profe, esa era mi también se muestra consulta, los compañeros. es Es que como los compañeros 0,746 algo grande. kilowatts un HP. Así que igual Ujú. está en internet todo eso. Ya, profe, gracias. Sí, por Vale. supuesto, perfecto. Me parece buen proyecto. Sí. ¿Alguien tiene otra consulta acerca del proyecto, acerca de lo que hemos visto? Sí, profe, consulta. En Ah, el cuadro que usted nos envió, ¿la potencia va indicada en meses, en días? ¿O no, la potencia. en eso estoy Sí. confundido porque igual No es en estuve meses. viendo los artefactos de mi casa y en algunos lados sale la tabla
de eficiencia de la ADSD, No, que ahí sí, indica, ¿no? pero no, es la potencia instantánea, es decir, si por ejemplo, no sé, tu refrigerador es de, digamos, 5 kilowatts, por decirte un valor, ¿no? Entonces, no estoy pensando, es el valor, pero no el valor Por de ser aquí consumo. dice 0,07 kilowatt ciclo. No. ¿Qué es lo que es eso? Perdón, ¿qué El equipo es? refrigerador. A ver, no. No puede ser eso. No, la lavadora, perdón, lavadora. Por ciclo, no. 0,07 kilowatt ciclo. Mira, si no lo puedes ver en el equipo, generalmente si no sale ahí, que no tiene por qué salir ahí, sale una placa atrás. Generalmente. Si no llegas a estar ahí, tiene que estar en el manual. Si no, se puede buscar en internet, pero es la potencia nominal que se llama. Y eso es una potencia instantánea, no se refiere a una potencia por horas ni por meses, es la potencia en el momento. Si uno ve la placa del notebook, por ejemplo, por debajo, sale la potencia que consume. Todos los equipos tienen que tener ese dato. Lo otro ya es un tema de que tiene con eficiencia, que empezó a salir hace unos, no sé, 10 años, que empezaron a mostrar ahí, poner unos stickers que dicen tipo A, tipo B, para ver el nivel de eficiencia que venden, pero se llama un tema más comercial para ver qué uno puede ahorrar al comprar un equipo. Ese consumo que sale en la placa, o sea, no es un consumo, es una potencia nominal. ¿Sí? Esa es la que debemos nosotros ocupar en este cuadro que es la tarea. Claro. Si no la encuentran en el equipo, buscan en internet el Sí, mismo yo equipo busqué en o algo similar. internet y ¿Mm? salían potencia en general. Si usted hizo una Sí, tabla, sí, también te sirve. Si no tiene para ser exacta. Qué bueno el ejercicio que hiciste de buscarlo, sí. Pero no tiene para qué ser tan. Yo, por ejemplo, estaba mirando acá el refrigerador que tengo acá al lado. Porque hay un refrigerador aquí. Y no le veo tampoco el valor en ningún lado. Y probablemente está solamente en el manual. Pero si busco el modelo y no tengo el manual, busco el modelo o uno similar y voy a tener la potencia. O la potencia típica del refrigerador, no. Que se puede encontrar en internet. Profe, claro. con respecto a lo mismo, aquí yo fui al refrigerador, bajé la escalera rápido y me sale un kilowatt, en serio, me sale 19.8 kilowatts al mes. Eso tampoco me sirve, ¿cierto? No, porque esa es la energía, eso es lo que consume en un mes. Ese es como Ah, el promedio, porque tú tienes que pensar que uno es la potencia nominal máxima, que es decir, tú tienes que protegerlo para esa potencia. Lo otro es lo que va a consumir en el mes, porque el refrigerador no siempre va a estar consumiendo lo mismo. Eso varía. De repente Ya, prende el profe, sensor, de repente mantiene la temperatura, entonces no es lo mismo. Pero sí tiene que estar para proteger. Por eso esa potencia que nosotros utilizamos es para proteger los equipos. Entonces necesitamos saber qué es la máxima. ¿Sí? de ese número que sale en el refrigerador, ¿Mm? ¿podemos llegar a la potencia nominal? No. No, porque esos son, como te decía, o sea, eso probablemente lo hacen en laboratorio, prueban el equipo, ven cuánto el consumo en el mes. Eso lo hacen en la fábrica y sacan un promedio de todas las muestras. ¿Ya? Ah, Pero ok. eso puede variar porque puede estar consumiendo 1 kilowatt ahora y más rato estar consumiendo 5, por darte un ejemplo, porque metió el compresor. ¿Entiendes? Entonces Sí. no es un dato válido, no es un dato que podamos utilizar nosotros. Generalmente esto salen en algunas placas que aparece el voltaje, la potencia, la corriente, el factor de potencia, y, y también puede salir ¿cómo se llama? Los hertz, la frecuencia. HP sale harto también. HP en los motores, sí, HP kilowatt en los motores. Se usa mucho el HP en los motores, en realidad. En este Como le caso, digo, si vamos a hacer un motor para un portón, no va a ir en función del HP el cálculo del kilowatt. o sea, claro, sí. Tú puedes, si no tiene los kilowatts, porque las placas a veces dicen HP y kilowatt generalmente, solamente tiene el HP, tienes que calcular el kilowatt, po, que es 0,746 kilowatt por HP, si no me equivoco. Un HP son 0,746 kilowatts. Sí. Bueno, eso está en internet. No estoy 100% seguro que sea así. A ver, lo voy a confirmar. Sí, claro, un HP son 0,746 kilowatts.
Entonces, si tiene, no sé, 2 HP, son 0,746 por 2, aproximadamente 1,5 kilowatts. ¿Sí? Pero lo que es mensual, lo que es kilowatt hora, eso no nos sirve a nosotros. No para esto. Eso te sirve a ti para ver cuánto vas a ahorrar en tu casa si compras un equipo que tiene ese promedio de consumo. Es decir, voy a gastar menos kilowatts, entonces compro este porque voy a pagar menos. Pero para lo que nosotros estamos viendo, que es calcular los conductores, que es calcular las protecciones, que armar todo el circuito de protección de un equipo, que al final eso es el proyecto eléctrico, es armar todo lo que protege la instalación eléctrica y que la hace funcionar. Eso no necesitamos saber lo que se consume mensualmente, ni diario, ni por hora, solamente la potencia nominal. ¿Sí? No sé si quedó claro eso. Sí, profe, a mí sí. ¿Tienen alguna otra consulta o que si quieren mostrarme algún proyecto? ¿O algo que no entendieron para nada, que lo puedo repasar? Profe, no, el asunto es buscar, bueno, lo que dice usted sobre las potencias de los artefactos que yo quiero poner, como por ejemplo, bueno, yo como le pego poco, bueno, no sé, 4 ampolletas, 100 watts, obviamente ya voy haciendo 400, Perfecto. se supone que, por ejemplo, yo quiero poner un motor de piscina, yo lo voy a inventar, o sea, voy a buscar uno de 2 HP, le saco los watts, ¿cierto? Pero voy buscando en internet la información del producto que yo pongo y lo pongo en formativo, Perfecto. ¿sí? Sí, Ya, sí, profe, vale, ya, profe, vale. Sí. Por ejemplo, lo que estamos viendo en el proyecto de Antonio, Barra y Pablo, em, claro, hay que pensar prácticamente un poco la organización, porque si bien los kilowatts están muy bien y todo lo que hayan hecho está bien, hay que pensar cómo hacer realmente. Esto no tiene tanto que ver con electricidad, sino que por ejemplo, la casa. ¿Cómo quieres dividir tu casa? ¿Cómo quieres tener para cortar la energía, por ejemplo? Ya, yo quiero tener eh, un circuito que me va a cortar la pieza de los niños, por ejemplo, si va a ser mi casa. Otra que me va a cortar el baño, porque quiero separar todo, por ejemplo. Una para la piscina, etcétera. Si es una industria, puedes tener un automático para un sector de oficina, un automático para el comedor, o sea, para el casino, un automático para la parte de planta, para otra línea de producción tener otro automático, etcétera. Hay que pensar en esa parte práctica, que ya no tiene mucho que ver con lo que es, o sea, tiene que ver, pero no es un poco más de sentido común, en pensar cómo funciona eso sin pensar en qué es electricidad. ¿Sí? No sé si me explico un poco eso. Que no solamente hay que basarse en las normas, los cálculos, todo eso, también hay que pensar un poco cómo quieren que funcione. ¿Sí? Si es un invento, ustedes te pueden decir, por ejemplo, en mi casa, no sé, ahora en este momento yo esta casa no la diseñé yo, entonces no tuve la opción y hay como 4 automáticos eh, y están todos divididos en distintos lados. O sea, corto el piso 1, pero corto un pedazo del piso 2 al cortar automático. Entonces, para mí eso no me gusta, por ejemplo. Pero tendría que cablear de nuevo y harto trabajo. Entonces, pero si yo hubiera diseñado mi casa, probablemente tendría eh, cocina separado, todo el resto del piso 1, el piso 2, quizás separaría alguna pieza, un sector, dependiendo de qué tan grande es la casa. Si tuviera patio o tuviera piscina, pondría iluminación exterior, por ejemplo, aparte, un automático chico y piscina aparte. Los motores siempre se ponen con un circuito aparte. Hablamos de cierta dimensión, porque uno puede tener un motor chiquitito de un esmeril que se utiliza para hacer joya o lo que sea en la casa y eso no se enchufa nomás. No. Por eso hablamos de poner motores de puerta, de cortinas, de bomba o de piscina. ¿Eh? No sé si tienen alguna otra consulta o algo, como les digo, que no le haya quedado claro para nada, no hay problema, lo podemos repasar. De hecho, en la clase de consulta anterior hicimos un repaso. Profe, Sí, Daniel por acá. Yo sí, me he Daniel. fijado que las casas tienen separado la fuerza de la iluminación. Sí, sí. Sí, eso no se hacía antes, ¿eh? Y antes no le ponían ni diferencial. Pero es necesario y no solamente una buena práctica, sino necesario separar la iluminación de los enchufes. Y los enchufes tienen que ir con protección diferencial. Tienen que tener un interruptor automático, ¿ya? Y un interruptor diferencial, el enchufe. Y la luminaria solamente el interruptor automático.
Correcto. Las razones de eso son variadas. Más que nada porque algunas luminarias pueden generar problemas con el diferencial, por un lado, y lo otro es porque en realidad la protección hacia las personas tú necesitas los enchufes, no las luminarias. ¿Sí? Y lo otro, nosotros dentro de la estimación de los enchufes, es obvio que en una cocina uno sabe que van enchufes para el horno eléctrico, para la lavadora, pero para las piezas, ¿qué es lo que consideramos? Ahí pueden. Por eso yo no les diría que pusieran una pieza con un solo automático, a menos que quieran hacerlo así. Como digo, de fines prácticos, porque el consumo de una pieza es poco. Es poco. Tú puedes tener 3 enchufes, 4 enchufes y vas a gastar, no sé, 0,5 kilowatts. Eh, Eso lo pueden definir simplemente esta pieza es para este uso, ya pongámosle 0,5 kilowatts, 0,1 kilowatt. O sea, utilizar notebook, lámpara de mesa y un televisor, por ejemplo. ¿Ya? ¿Cuánto consume un televisor? Es poquito, los televisores ahora consumen poquito. Un notebook consume muy poco y una lámpara de mesa lo mismo, o sea, 30 watts, por ejemplo, 50 watts. Entonces, al final tú sumas eso y puedes decir, ya, acá a las piezas le voy a poner a todas, no sé, 1 kilowatt o 0,5 kilowatt. Eso es variable. Ahora, Correcto. si tú me pones, no, mi pieza consume 10 kilowatts, te voy a preguntar por qué. ¿Entiendes? Tengo un torno en la pieza, no sé. Pero generalmente es bajo el consumo de las piezas. Sí, el mayor consumo que tiene una casa son los refrigeradores, lavadoras, secadoras, y ni siquiera los secadores de pelo. Y los calefactores. Cuando uno pone calefactores, ahí sí, si tú vas a considerar poner calefactor eléctrico en las piezas de vez en cuando, ahí deberías considerar esa potencia también. Y están los calefactores y los hervidores dicen que gastan, que consumen harto, ¿o no? Sí, sí, por eso en cocinas. Sí, Sí. consumen harto, pero poco tiempo. Generalmente cuando Sí, recién se el prenden. periodo. ¿Mm? ¿Cómo? Sí, perdón. Que cuando recién se prenden consumen más. Después ya se estabilizan un poco. Pero igual consumen Ya. harto. Al final hay una resistencia a la que está calentando el agua. Claro, una resistencia, sí. Sí. Todo lo que conlleva calefaccionar por resistencia, como lo hacen muchos calefactores eléctricos y los hervidores, los hornos eléctricos, otras cosas que se nos van a ocurrir, van a consumir harto porque es una resistencia que tiene que llegar a temperatura y calentarse. Un metal que estamos haciendo calentar. Incluso un horno eléctrico puede consumir más que un microondas. El microondas. Claro. ¿Sí? Y con respecto ahora que la tendencia es a colocar paneles solares, Sí, eh, eso deberíamos incluir algo mixto de sí. alimentar. O sea, mira, tú puedes hacer todo tu proyecto ahora sin considerar si son paneles solares o es una instalación híbrida o lo que sea. En lo que respecta a este módulo. Ahora, si tú quieres hacerlo, tú quieres, sabes que me quiero dar el trabajo y me quiero exigir con tal de hacer un sistema que tenga la mezcla y presentarlo en tu proyecto, perfecto, y te puedo ayudar un poco ahí, no te voy a evaluar al nivel de, sé que esta parte está mala, te voy a decir, no, es que está mala la parte, digamos, solar. Pero cuando tú proyectas, por ejemplo, haces todo el cálculo del circuito de tu casa, ahí ya tú después puedes decidir si le pones solar, eólica, o lo conectas o haces algo híbrido. Cuando tú pones solar con energía eléctrica, eh, generalmente se pone un tablero de transferencia. Puede ser manual o puede ser automático. Y ahí se hace si es automático, puedes dejar como primario la solar. Y si se llega a tener poca energía las baterías, te metería a la red o viceversa. Si te cayó la red, Esas, te metes los paneles solares. esas baterías son como las de Tesla, No, no, son baterías común y corriente. porque hace un par de años me tocó viajar y me metí Ahora a está ver hablando los autos y tenían unas baterías para alimentar las casas con paneles solares y un sistema de baterías como en paralelo y serie. Sí, bueno, sí, son baterías en paralelo serie. Claro, El Tesla, la empresa Tesla, Power no sé Powerwall. cuánto.
Tienen Powerwall, tienen un montón de cosas espectaculares Tesla. Yo la verdad es que no soy experto en los temas que tiene Tesla, pero conozco un poco y el Powerwall es espectacular. También tienen, bueno, tienen paneles solares y tienen baterías espectaculares, pero estamos hablando de un caso más genérico en que se utilizan baterías común y corriente. Sí, es como las de auto, de estilo. Correcto. Sí. Pero sí, si tiene el dinero para pagarlo de Tesla es espectacular. Y tiene una garantía, no sé cuánto, 50 años. Es que no era tan caro porque eran como para viviendas autónomas, así en cerro, en campo. Ah, ya. Bueno, sí puede ser. Desconozco los precios cómo están los precios ahora de Tesla. Nunca he comprado un Habrá Tesla. sido 4 o 5 millones tal vez. El Claro. power, el sistema de batería. Pero ese dura unos años. Después que hay que Sí. renovarla. Sí, la batería es lo que más te genera mantención y costo en el panel solar, porque el panel solar tú lo limpias y listo. El tablero, reapriete de terminales una vez al año, un poco de limpieza y listo. O sea, la batería hay que limpiarla de todas maneras, pero ya tiene su vida útil más corta. Los paneles solares pueden durar hasta 50 años si no se dañan, si no se rompen. Correcto. Gracias, profe. ¿No? Gracias a ti, Daniel. ¿Alguien más tiene una consulta? Jorge, cuéntame. Profe, sí. Profe, una consulta. Hola, hola compañeros, compañeras. En las anotaciones de la clase pasada, ¿Sí? en consumos de artefactos, usted se refirió a kilowatts, que son las potencias que estamos haciendo. ¿Sí? Pero después yo escribí cálculo en el hogar y usted se refirió a energía diaria. Sí, sí. Pero eso solo di para que creo que lo expliqué y no estoy seguro si lo expliqué. Pero más que nada para que ustedes sepan calcular eso. Nosotros no lo vamos a utilizar. Ah, Y de hecho hay programas que eso es para calcular tu consumo en la casa. Es decir, ya. ¿cuánto voy a consumir al mes en la casa? Y había un link a un calculador automático, uno ponía los equipos, cuántas horas al día las va a utilizar. Eso sí nos puede servir cuando consideremos el automático general para poder determinar más o menos cuándo vamos a tener el pic de energía, porque si bien Alan hizo un comentario que íbamos a pasar a trifásico porque superábamos la potencia del automático más grande que el monofásico, eso no necesariamente es así, porque depende del proyecto y depende de la utilización. Porque si uno sumara todas las potencias de la casa, no dan mucho más que la potencia que uno tiene que te da la compañía. Si eso significa que si uno tuviera prendido todos los equipos, claro, ahí uno se va a pasar. O sea, si uno pusiera calefactor en toda la casa, las protecciones te pueden dar y todo, pero te estás consumiendo más de lo que te da el automático general. Y Ah, ahí ya. te pone el límite ellos, porque uno podría conectar lo que quiera dentro de la casa. Sí. ¿Sí? Pero si uno lo conecta y te consumes todos los kilowatts, no puede utilizar nada más. Y eso podría pasar en algún caso que uno quiera poner una industria medio ilegal dentro de la casa, por ejemplo. Ya. O sea, para el Con ese cálculo de caso. automático general, no pasa esa información. Podría servir, sí, sí. Podría. Generalmente nosotros usamos un factor de utilización nomás. Como, ya no, de esta potencia utilizar el 50%. Si quieren calcularlo un poquito más con eso, por ejemplo, con eso, perfecto, más detallado. Pero podríamos decir, no, en la casa vamos a utilizar el 50% de la energía porque, bueno, ahora se utiliza más porque estamos todos en remoto, probablemente, mucho en remoto. Sí, Sí. ya. Entonces, puede ser. Pero antes, no sé, pues uno pasaba la pura noche en la casa, acostarse, entonces uno puede calcular un porcentaje eh, que no sea ridículo y que no sea muy bajo tampoco. Sí, Pero ese sí, eso sí sirve, el cálculo del consumo para eso. Pero no es necesario utilizarlo. Para esta ya. parte no lo necesitamos. ¿Sí? Profe, lo otro que usted dijo que eh, agregar algún artefacto o consumo trifásico, ¿era opcional? Opcional, sí, opcional. Ya, se puede. Algún, Sí, sí, si tú quieres, puedes poner un motor trifásico, eh, ya. un enchufe trifásico. Y lo otro, que es una duda en realidad que me pareció que usted cuando dijo que toda la energía eléctrica era alterna en las casas, pero se podía ver que continua en el caso de que si la fuente fueran baterías, por ejemplo. Claro, Los cálculos son iguales para alterna y no, continua. no, 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 no son iguales.
porque no tienes factor de potencia cuando hablas de continua. No tienes, no hemos explicado tanto el factor de potencia porque viene más adelante. Lo vamos a ver Pero- después. Ya, ok. Sí, pero no tiene factor de potencia porque tiene una corriente continua todo el rato. De todas maneras, la potencia igual es voltaje por corriente. Pero en la alterna tú le agregas voltaje por corriente por el factor de potencia. ¿Sí? Ok. Esa es la diferencia. Y bueno, y después tú para utilizarlo en los equipos de la casa tienes que poner un inversor. Por ejemplo, en el caso de los paneles solares te entregan continua. Entonces tú tienes que poner las baterías te entregan continua, que se cargan con los paneles solares y te entregan energía continua. Entonces tú pones un inversor. El inversor te convierte la continua a alterna. Y ahí la puedes utilizar en la casa. Ah, Ese es, por ejemplo, un caso. Sí. Tú podrías poner toda tu casa en corriente continua si quieres con un generador, pero no te lo recomiendo. igual, Muy peligroso. pero igual podría tener diferenciales para protegerse más. Sí, sí hay protecciones para continua, sí. Sí. No me ha tocado diseñar un tablero con continua, sí me tocó trabajar en barcos que tenían energía continua y era bien complicado. Pero Sí, no, eso era como duda. nunca he tenido que armar un tablero continuo, Ya. solamente repararlo, así que, porque es raro, no se da mucho. No. Como digo, a mí me tocó en un barco chino antiguo que tenían todos los generadores que te entregaban energía continua y nosotros veíamos más que nada las tarjetas de control, algunas partes eléctricas, pero era complicado la seguridad en especial, que no podéis trabajar energizado de ninguna manera. Te da 220 y te mueres. La posibilidad que no te mueras es baja. No te suelta. No te suelta. Tendría que saltar la protección. Y en esos barcos no confiaba en las protecciones porque son muy antiguos. Pero yo no lo recomendaría de todas maneras. Gracias. ¿Tiene otra pregunta? No, yo no. Ya. Gracias, Jorge. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Estoy mirando a alguien que mandó algo. Profesor, vamos a ver el cableado de corrientes débiles. Sí, lo vamos a ver. Sí. Si bien ¿cómo se llama? El mayor, no nos vamos a centrar mucho en corrientes débiles. Vamos a hablar un poco de los cables que hay, porque al final, en este tema proyecto eléctrico, lo único que vamos a hacer nosotros con las corrientes débiles es canalizarlas. ¿Sí? No vamos a ver normativas, vamos a mencionar un poquito las normativas, pero no vamos a entrar porque eso es un mundo gigante. Digamos, lo que es corrientes débiles es un mundo gigante. Tenemos corrientes débiles industriales, tenemos corrientes débiles de coaxial, puede ser línea telefónica, citofonía, redes, tenemos UTPs, o sea, cable UTP para Ethernet, tenemos PoE, tenemos un montón de cosas que podríamos hablar de corrientes débiles, pero más que nada vamos a hacer un pequeño barniz de corrientes débiles más adelante, y la canalización aplica lo mismo que para fuerza. La única diferencia es que uno podría pasar más cables por una misma canalización porque no se afectan tanto, pero no podríamos juntar, por ejemplo, o no deberíamos juntar corrientes débiles con energía eléctrica. ¿Sí? Porque la corriente... ¿Mm? ¿Perdón? ¿Por el campo magnético? Claro, por la inducción magnética. ¿Sí? La cual no es mucha en la casa, por eso, por ejemplo, tú puedes pasar la misma canalización un UTP y no te afecta mucho. Eso son más en las plantas, que tú tienes motores y los motores te vuelven armónicos y eso son los que más te generan, ¿cómo se llama? Interferencia en las señales, por ejemplo. O grandes potencias también, grandes corrientes. Es más fácil que se te induzcan funcionan como antenas los cables. Eso es para otro diploma, entonces. Eso es para magíster. Ah, Claro, porque les podría hablar un montón de por qué el UTP, por qué se doblan los cables, que eso es para una compensación de la interferencia, podríamos hablar de fading out, podríamos hablar de un montón de cosas, ¿sí? Podríamos hablar de antenas, de inalámbrica, ¿sí? Podría armar un curso de eso, pero sería muy largo. De hecho, este curso, para mí es corto. O sea, antes eran 4 clases, y yo sé que no alcanzamos a cubrir todo lo que queríamos, tuvimos que dejar la última parte que no era, que era más que nada energía renovable, y un poco más, pero eso me lo ha impedido más que nada. Pero con 5 clases estamos muy justos, o sea,
para que ustedes salgan bien peritos de esto tendrían que tener mucha más práctica. Pero, ¿cuál es la idea de este diplomado? Que ustedes salgan con la herramienta y ustedes la apliquen. Si ustedes no la aplican, esto les va a quedar como un recuerdo nomás, al final. Me imagino lo mismo con gas, quizá un poquito más cercano a gas que electricidad generalmente. Pero si no lo aplican después, si no lo repasan, probablemente no se van a acordar. Pero van a tener que volver, si les toca un proyecto, no sé, de aquí a 3 años y no han trabajado en eso, volver a la diapositiva, si pueden descargar las clases, ahí podrían quizás aplicarlo nuevamente, ver sus mismos proyectos. Si al final tampoco es tan complejo. Al final es seguir las reglas y las ecuaciones, ¿no? Correcto. Pero hay muchas cosas que da la experiencia y hay muchas cosas más que podríamos hablar. Mucho, mucho. Cuando ustedes vean tableros eléctricos, por ejemplo, en terreno, van a ver cosas que, por ejemplo, si hablamos de plantas industriales, van a ver cosas que no van a entender. Y si tienen, por eso les digo, si ustedes tienen ahora algún tablero del que quieren hablar, sacarle fotos, es que no entiendo lo que es esto, o traerme el plano o lo que sea, tráiganlo, aprovechen, porque a veces hay nomenclaturas que varían un poquito, ¿sí? Y depende mucho de la empresa de ingeniería que hizo el plano. Entonces, cuando uno ya tiene experiencia, ya, aunque nunca haya visto esa simbología antes, uno dice, esto tiene que ser esto. Pero para ustedes puede ser un poquito más difícil ahora que están recién empezando en eso. Yo, como le digo acá, se dan las herramientas básicas, hay herramientas más avanzadas también, pero si nos tiráramos a ver todo eso, estaríamos, no sé, meses. Por ejemplo, lo que es Maya Tierra, generalmente la universidad es un curso la introducción a Maya Tierra, un curso completo de un semestre. Y acá nosotros lo vamos a ver en una clase. Entonces vamos a ver lo práctico, es decir, acá están las ecuaciones, esto es una malla tierra, así se hace el plano, esta es la forma en que se construye una malla tierra, así se mide la resistividad de suelo, así se mide la malla tierra, y ahí tienes tu malla tierra. Así se hace. Sigan estos pasos y lo pueden calcular. Sigan estos pasos y la pueden construir. ¿Sí? No sé si tienen alguna otra consulta. Lo que sea, incluso si no es parte del curso y quieren saber otra cosa, electricidad, electrónica, informática, lo que sea. Les cuento que, bueno, yo he trabajado en informática, he hecho software, he hecho redes, he trabajado en automatización industrial y comunicación industrial a niveles gigantescos y chicos, entonces también en instalación eléctrica en media tensión, alta tensión no es mi expertise, no les podría dar una cátedra de eso, pero sí, hasta media tensión les podría hablar un poco. Baja tensión sí he trabajado harto, he diseñado hartas instalaciones, he hecho hartas instalaciones. Ahora no lo hago, ahora hago de repente una ingeniería, pero ya no hago montaje, ahora me dedico más al control automático, o sea, un trabajo diurno, digamos. Y ahí trabajamos con minera y le hacemos el sistema de control distribuido que es algo bien gigante, estamos hablando de miles de millones de dólares por un solo sistema. Si tienen alguna otra consulta, si quieren repasar algún tema que no hayan entendido bien, aprovechen las preguntas de los proyectos. Sí, Jorge. Una consulta, aprovechar que lo he visto en las pegas que me ha tocado ver, pero no manejo mucho. Que le ponen un variador de frecuencias a bombas de pozos profundos. Sí. ¿Eso qué es lo que genera o qué es lo que buscan? Ya, el variador de frecuencia, la función principal del variador de frecuencia es variar la velocidad del motor, variando la frecuencia, porque la velocidad del motor es directamente proporcional a la frecuencia que se le está aplicando. Esos 50 Hz que trae por defecto la red de 220, nosotros lo modificamos. Lo cambiamos a 15 Hz, a 40 Hz y en algunos casos incluso con algunos variadores y algunos motores cuando lo permiten se puede poner más Hz, a más velocidad, pero ahí baja la vida útil del motor. Esto es para que la bomba, y eso ya es otro tema que es revisar las curvas del bombas con el CBE y todo eso,
según eso, según la frecuencia que se le aplica, la velocidad que le aplica el motor, va a ser la cantidad del caudal que va a tirar la bomba. Esa es la función principal de variador de frecuencia. Se puede utilizar para realizar un control también. Es decir, puede tener una secuencia, una lógica de control interna del variador. Era para controlar caudal, ahora que recuerdo. Era para controlar caudal. Sí, es que puede funcionar de dos formas. Presión de caudal, que tenía mucho. ¿Pero solamente el variador o tenía un controlador detrás? No, tenía una válvula reguladora que estaba después de que regulaba la presión, pero esa no bastó y tuvieron que instalar un variador de frecuencia, y ahí yo quedé en la Sí, es duda. que la válvula, siempre es mejor el variador de frecuencia que la válvula. ¿Sí? En especial cuando tienen fluidos que no es solamente agua. Cuando tienen cuando no es agua pura, digamos. ¿Sí? Podría tener una válvula si el agua es más pura, por ejemplo, probablemente porque es de pozo, pues sí, tú poner variedad de frecuencia. Pero siempre mejor el variador. También por varias cosas, porque protege al motor de las fuertes partidas, ¿sí? De los torques fuertes. ¿Sí? Eso se hace con un partidor suave, pero también es una función secundaria del variador de frecuencia. Si uno quiere hacerlo, sí. Uno puede configurar el variador de frecuencia para que parta con menor velocidad y vaya aumentando. Porque el golpe de ariete o el torque fuerte que tiene es en el arranque. Y si uno le pide arrancar a menos frecuencia, ese pic de corriente y ese torque fuerte que da al principio va a ser más leve. Y va aumentando la frecuencia. Se hace una partida en forma rampa, se llama eso. Si uno parte en 15, 20, 25, va aumentando. En vez de enchufarlo directamente y que parta a toda su velocidad. Que ahí es donde se genera tanto un golpe de corriente como un torque. ¿Sí? Y puede generar en una línea un golpe de ariete. Que eso puede terminar reventando, por ejemplo, una válvula. Se llama variador, pero es como un regulador igual, ¿no? No, porque la función principal y la electrónica realiza una variación de la frecuencia. Varía. No regular, porque regular significa llevarla a un nivel normalizado, por así decirlo. ¿Sí? Es como yo a regular el nivel de este tanque con un control, por ejemplo. Claro, yo quiero regularlo a 10 metros, entonces lo que hago es mantener los 10 metros. Una función, por ejemplo, que puede hacer el variador, es el mismo generar un tipo de control así. Por ejemplo, se le puede ingresar, todo depende del modelo del variador. Un variador barato, muy baratísimo, probablemente no tenga todas esas funciones. Pero se le puede conectar la entrada de nivel, por ejemplo, y configurar adentro a tal nivel, tú cortas, por ejemplo. O que tenga un control proporcional, que se llama el PID, control proporcional integral diferencial, que ese lo que hace es seguir con una constante proporcional. Si eliminamos las otras dos, que sería una constante proporcional, la variable de entrada. Es decir, si nosotros estamos metiendo, por ejemplo, el flujo, queremos controlar el flujo a tal valor, este multiplica por una proporcional la variación de frecuencia, ya sea reduciéndola o aumentándola. ¿Sí? Entonces tiene muchas funciones el variador. Generalmente se usa solo como actuador. Actuador significa que solamente realiza una acción, pero que es comandado por otro lado. Que podría ser un controlador. Generalmente un controlador, o puede ser un circuito armado en un tablero con relés, un montón de circuitería que nosotros no vamos a hablar mucho. Eso es un diplomado de control. Ya, no, pero me queda claro la función. ¿Eso se usa para las cintas transportadoras? También, sí. También, ¿Y eso sí. reemplaza el partidor triángulo, estrella, triángulo? Sí, puede, en teoría. O sea, el partidor estrella triángulo es un poquito más barato, y si el motor es muy grande, a veces se recomienda usar el partidor estrella triángulo. Si la potencia es muy grande. Para los chancadores. Sí, los chancadores generalmente tienen partidor estrella triángulo. Y las cintas pueden usar variador de frecuencia. Sí, pero a ver, no sé si se puede utilizar en un chancador, pero todo depende del chancador. Si tú me estás hablando de un chancador de baja tensión en alta potencia, probablemente, y eso depende del fabricante a veces, te pueden recomendar un partidor estrella triángulo. Pero si es un variador de media tensión, o sea, si es un chancador que funciona con media tensión, por ejemplo, podrías poner un variador de media tensión y se estaría bastante bien. Perfecto. Todo depende de muchos factores ahí. Hay gente que le gusta también una opción que la otra. ¿Sí? Todo depende del proceso también, porque si tú vas a chancar siempre igual, no vas a variar, el costo quizás de un variador no se justifica mucho. O sea, depende mucho el proceso, entonces hay muchas variables, pero sirve para todas esas cosas.
¿Qué otra puedo usar? También se usa para dosificar, con bombas dosificadores también. Y se me ocurren varias aplicaciones más, Si pero las casi todas plantas de son sólidas. asfalto les colocan unas ¿Cómo? romanas para pesar el área. En las plantas de asfalto colocan unas romanas en las cintas. Como la Sí, por inyección de asfalto pesómetros. un porcentaje, Ujú. ese peso va al computador y le va suministrando el asfalto al área. Claro. Bueno, no sé si tendrá un variador, pero probablemente tiene un variador en la cinta. Lo más probable es que tenga celdas de carga para medir eso. No una romana, porque cuando sale la romana en realidad es la que se usa para los camiones. ¿Sí? Eso se conoce como un pesómetro, que conforma generalmente 4 celdas de carga, que eso lo que hacen que son piezoeléctricos, que con la presión del peso te generan cierta resistencia y se hace circular una corriente baja por ahí, y con eso se mide el peso. Se ponen 4 generalmente, lo cual calcula un promedio, para hacer uniforme, en este que no se puede medir exactamente el punto. Las romanas también tienen celdas de carga. Es similar, pero son términos no, en realidad. Y esa señal, claro, tú la puedes utilizar para controlar. Se utiliza mucho eso, el control por peso, por pesómetro, de las cintas de carga. Y eso va en los polines, ¿cierto? Y el pesómetro, no, pero es como los polines. Porque va a través de la cinta se suministra el área Sí, y en la sí, cinta se pesa las toneladas para ver la inyección de asfalto. claro. Sí, sí, las celdas de carga tienen que ir a un punto fijo. Sí, sí, puede ser los polines. ¿Sí? Porque no pueden ir la cinta si la cinta se está moviendo. Entonces miden un punto fijo. Generalmente, bueno, se trata que sea un punto recto. Pero cuando van en subida, obviamente no se puede. Claro, porque claro, la abertura es como fija la de los arios, por lo menos las plantas que me tocó ver antiguamente. Sí, hay unas que también tienen unos carros de cinta transportadora. Me tocó hacer en la planta Lira de Redimix. Hice un sistema de control y con un software también, que el software controlaba había un carro y desde el software tú controlabas todo en realidad. Y ahí hice las animaciones, fue bien entretenido ese proyecto, me acuerdo. Y ahí tenían un carro que te elegía entre los tipos de gravilla o gravilla, hay una gravilla dura, no me acuerdo bien del proceso, había varios tipos de gravilla, varios tipos de arena, y con eso después hacían la mezcla para generar el cemento. No estaba hablando de falta de cemento, me Sí, confundí de concepto. es lo mismo, el mismo proceso. Sí, yo trabajé harto en la planta acá de Falchile que cerraron hace poco. Ahí automaticé casi toda la planta de nuevo. Sí, no sé si la conocen, ¿no? Falchile, la que queda en camino a, ¿cómo se llama? De Concón hacia Quintero. Está al lado de los champiñones, donde hay mal olor. Sí, ¿Cómo se llama? sí, esa yo lo ubico, sí. Suelo viajar donde está el olor a champiñón ahí al ladito, sí. Claro, esa la cerraron, pero ahí me tocó trabajar harto. Ahí hice una sala de bombas también, y la parte eléctrica, hasta el riego le hice casi todo, en realidad. Pero una actualización, fue hace años, sí. Y ahí fue entretenido. Me tocó harto trabajar en planta de asfalto, también en la química latinoamericana trabajé mucho tiempo. Eso existe todavía. Esa existe todavía, según Sí, tengo entendido. sí. Sí, no he ido para allá, pero sí, sé que queda en el salto. Ellos compran el kit y dosifican y van sacando los diferentes productos asfálticos. Claro. Preparan las emulsiones, los asfaltos cortados. Sí, el papel fieltro, no sé si hacen, me parece que la química no hacen papel fieltro, no me acuerdo. En la otra hacían papel fieltro. Y también me tocó ir a Bitumix, pero después instalar cámara allá. Ahí está el sistema de cámara instalado allá. En uno en Bitumix, cerca de la Coca-Cola, por allá. Profe, ¿Sí? otra, bueno, voy a cambiar un poco el tema, pero está bueno. Gracias, Sí. profe. De nada. Me saltó otra duda. Con Cuéntame. respecto a las tierras, las tierras de casas o edificios son todas con barra, como usted dijo el otro día, o son con malla.
En edificio debería ser malla. Todo depende del tamaño del edificio, pero generalmente hacer malla. Eso depende del tamaño. Una casa, una malla, Sí. no. No aplica. O sea, si quieres construir una malla, construir una malla. Ah, Perfecto. Pero una barra basta. En un edificio, sí, en edificio debería ser una malla tierra. Ahora, si me dice un pequeño edificio, 4 pisos, no sé, no me ha tocado el caso. Pero podría ser barra, ¿estaría una pero barra también para un edificio así chico? podría ser. La verdad es que no me ha tocado, por eso te digo, podría ser. Si es un edificio muy chico, pero generalmente se hacen malla. Pero no me extrañaría encontrar un edificio un poco antiguo, chico, esos que están como en viñas, esos que parecen entre edificio y un par de casas. No sé si has Sí. notado en los norte por ahí, en los orientes, por ese lado, que son como de 4 pisos, 3 pisos. No me extrañaría saber que no tienen malla de tierra, que tienen una barra. No me extrañaría. Y quizás no está tan mal, no lo sé. Pero sí, si van a hacer un edificio, hagan a malla de tierra. Si van a hacer un condominio, ahí depende mucho del criterio. A mí no me ha tocado hacer condominio. Hacer el diseño completo de un condominio, por ejemplo, no me ha tocado. Sí, de casa, edificios, pero no sé, depende. Sí he escuchado que hacen malla tierra o en otros casos hacen barra por casa. No sé. Creo que sale más barato hacer barra por casa. Capaz. Tal vez, no lo sé. Profe, eso Sí, tiene usan energía, ¿o barra, no? ¿Cómo? Perdón, Jorge, deja escuchar a Daniel para ver. Verdad. usan barra Usan por barra. casa. Sí. Ah, ya, sí le sale más barato. Sí. Obviamente sí. Ya, Jorge, ahora sí. Cuenta. Preguntaba si la malla de tierra, que me ha tocado en algunas excavaciones ver así que de repente llega una malla de tierra, ¿tiene energía o no? O si No. no, O sea, la no. malla tierra, la función, lo vamos a ver más adelante, pero te lo voy a adelantar al tiro. La malla tierra, la función de la malla tierra es de protección frente a cortocircuito. ¿Ya? Protección del equipo y de las personas. Y de las estructuras también. Entonces, la malla tierra debería tener potencial lo más cercano a cero. Debería ser el punto más bajo de potencial y una resistencia muy baja, con tal de que la energía de un cortocircuito no te vaya. Si tú estás tocando, por ejemplo, una estructura y un cable, una fase, está tocando la estructura, que esa energía se vaya a tierra y no pase por tu cuerpo, porque hay menor resistencia. Siempre a buscar el camino a menor resistencia. ¿Sí? Entonces, esa es la idea de la malla tierra. O sea, habría energía en el caso de que justo haya un corto, pero deberían saltar las protecciones. O sea, no duraría mucho. Y para la otra función que se utiliza harto la malla tierra, o sea, siempre, es para los pararrayos. Todo pararrayo debe ir a una malla tierra. Tiene que ir a una malla tierra. O si no, ¿de qué sirve tener pararrayos? Si la energía va a quedar ahí, se va a quemar todo. La idea del pararrayo es que nosotros vamos a ver algo de pararrayos, pero no lo vamos a aplicar mucho. Les voy a hacer una pequeña introducción. Porque generalmente nosotros no aplicamos tanto. Si estuviéramos en Estados Unidos, quizás, o en lugares como a Texas, esos lados, sí les pasaría pararrayo un poquito más a fondo. Pero no es complicado. Y No es todo complicado y todo lo absorbe la tierra, indistinta de la tierra, se del calcula tipo para de... eso. ¿Mm? Ah, Sí. Se calcula para eso, pero un rayo igual te puede quemar todo el cable de tierra y tienes que hacer la malla nueva. ¿Sí? ya. Depende de la potencia del. O sea, La yo he visto tensión del excavaciones, por eso te rayo. iba a decir, he visto excavaciones donde han cortado estos cables deben volverse inmediatamente a unir. O igual Pero que de ¿cómo la la han malla cortado? tierra, de la malla tierra sale un cable, pone desnudo que va hacia Sí, debería alguna ir de uno al estas. tablero y debería ir a las estructuras metálicas. Ya, y si se corta ese cable, con ese cable no se estaría protegiendo solamente. Si se cortara ese cable entre la malla tierra y el equipo, ese solo Claro, cable trabajaría como protección. a ver, es que hay varias cosas. Tú construyes primero tu malla de tierra, ¿no es cierto? De ahí tú te tiras lo que se llaman chicotes hacia algún lado. ¿Ya? Si tú estás en una planta industrial, tú tiras un chicote por cada equipo. Ujú. ¿Ya? Que eso aterriza la carcasa del equipo, la carcasa metálica del equipo. Y los tableros, obviamente. ¿Ya? Ya. Se aterriza la puerta, el tablero, todo en el interior del tablero, pero llega un solo cable. Y esa misma tierra se utiliza para la tierra de los enchufes. ¿Cierto? Si se llegase a cortarla de un equipo, claro, y el equipo llegase a tener la fase de contacto con la carcasa y tú lo tocas, te va a dar la corriente. Entonces no está protegido
la carcasa con respecto a los cortocircuitos por la tierra. Pero, y si se corta el chicote que va al tablero, que te tira tierra a toda la casa, claro, no te sirve nada la malla tierra en ese momento. Profe, y si se pusiera una barra por cada equipo, ¿se podría? ¿O una malla de tierra es realmente necesaria en algunos casos? Sí, si estamos hablando de una instalación industrial, sí es necesaria una malla de tierra, porque la barra podría tener distinto potencial que la otra barra y se podrían generar incluso voltajes o que la corriente circule de una forma que no queremos cuando hay un cortocircuito. ¿Sí? Sí, tienes que tener un equipotencial que se llama. Es decir, por eso se hace una malla de tierra y tiene todo su estudio matemático que nosotros no vamos a ver, solamente las ecuaciones para calcularla, que la malla de tierra tiene que tener un equipotencial y cubrir una superficie con tal de que todos los puntos a los que queden aterrizados estén al mismo potencial. Si yo pusiera una barra de tierra en cada cosa y si están muy separados, o incluso si están cerca, porque el terreno no es la resistencia eléctrica de los terrenos, no es que tú midas acá y va a ser lo mismo. No, es no lineal. ¿Sí? Por eso se hace una malla de tierra, o sea, no se conectaría a un cable de la tierra, ¿no? Sí. Entonces, la malla de tierra te hace que todo esté al mismo potencial de protección. Y el neutro se aterriza para lo mismo, para que todo tenga el mismo nivel de potencial, para evitar generar potenciales donde no debería haberlos, diferencia de potencial donde no debería haberlo. ¿El neutro se aterriza también? Sí, se aterriza. ¿No a la misma tierra o no? Sí, a la misma tierra. No Es sabía. lo que es fuerza. Si hablamos de control o instrumentación, se usa otro tipo de tierra generalmente. Pero es otro tema. No Ya. atañemos a nosotros. ¿Sí? Y claro, el neutro se aterriza para tener. Podrías no aterrizar el neutro. Podrías. Pero la recomendación es siempre aterrizarlo. ¿Y Para en los asegurar que tiene un potencial domiciliarios se bajo. supone que está aterrizado el neutro acá en los domiciliarios? Sí. No. O sea, no necesariamente. No, porque. Ah, A menos que el que construye el tablero lo aterrice, pero no, generalmente no, las casas no. mm. Porque el neutro viene de afuera, viene aterrizado así por la compañía probablemente, pero probablemente digo porque no estoy tan confiado que lo hagan, Mm. pero deberían aterrizado, pero no tienen la misma tierra que uno pone en la casa. De hecho, ellos no te tiran cable de tierra, porque se ahorran mucha plata, pero también podrían ir tirarte la tierra. ¿Desde Pero los postes? ¿Desde los postes se puede tirar tierra o no? sí, se podría, o sea, si tú pones una barra por poste, por ejemplo, podría alimentar un par de casas con ese mismo barra, no sé, podría ser. Pero no se hace, no sé si en otro No. país se hace tampoco realmente. Ya, esta cosa que se puede hacer es bastante Sí, pero no variado. sé. En las casas una barra y en cualquier otro tipo de instalación, malla tierra. Como decía con tu compañero Daniel, una barra en los condominios. Yo la verdad es que había escuchado eso y alguna vez él mencionó alguno de la malla tierra, entonces no estaba tan seguro si era barra por casa o malla tierra. Alguien una vez me dijo que iban a poner una malla tierra en una construcción de condominio. Yo quedé como, ok, sí, ¿por qué van a gastar tanto? Sale mucho más Sería caro una muy, malla tierra sería muy grande, ¿no? Sería muy grande. No necesariamente, sí, pero sí podría ser, si el condominio es muy grande, que tengas que poner varias mallas de tierra, unas dos o tres, Ah, porque están muy lejos. Pero la cantidad de cable que tú gastas para aterrizar cada una de las casas no, sería caro. Y la claro. malla de tierra ya en sí es cara, o sea, estamos hablando de una malla 3x3 puede salir 4 millones de pesos con mano de obra. Chuta. ¿Sí? Claro. El cable cobre desnudo, grueso, es caro. Las fusiones, también eso incluye el cálculo, el estudio de resistividad de suelo, un montón de cosas. Los materiales son caros, la soldadura, todo eso. Carísimo. ¿Tienes otra pregunta, Jorge? No, no. ¿No? Ya que Daniel me está preguntando otra cosa. Daniel, cuenta. Tengo una pregunta buena ahora. Ya, ahora. Perfecto. Que las otras Ese eran sí fue. como dudas que tenía yo. Lo que se viene ahora es la electromovilidad. Entonces vamos a tener que ver, considerar en los proyectos un par de conexiones para autos eléctricos. Puede ser, sí, de todas maneras. Sí. Claro, ahí yo no tengo mayor conocimiento de cómo son los puntos de auto eléctrico, que no me ha tocado trabajar con eso. Podría averiguarte algo, pero sí, de todas maneras, o sea, nosotros deberíamos ser un país con
con eso hace muchos años. Porque Acá, yo no sé dónde hay acá. mi señora trabaja en auto, trabaja en Derco. Ah, ya. Y ya están llegando autos eléctricos y la tendencia a ser de aquí a 5 años va a ser realidad. Y estamos atrasados, ¿no? Sí. En otros países tienen en todos lados. Las estaciones tienen estaciones de carga que son chiquititas y tú llegas y te enchufas y te conectas. En la autopista del Sol hay carga eléctrica. Sí, en varios puntos de Santiago también Ahora hay. aquí hay diferencias, que unos son rápidos, otros son más lentos. Ahí no Sí, sé. mira, yo como te digo, no conozco bien los equipos de carga de eso, pero va a depender de la potencia del equipo y del cable. Que tenga, me imagino, y por lo poco que he leído de eso, porque la verdad es que no sé mucho de eso, que tiene hay un equipo que te controla la cantidad de energía que te entrega y eso también depende del equipo que se compra, que se pone para dentro de la cuestión, o del cable también. También creo que se pueden cargar los autos eléctricos en un enchufe nomás, enchufe listo, o sea, como viene el automático listo. Claro, Pero, en él está vendiendo unos cargadores, pero yo en realidad tengo ignorancia total en electricidad, pues. Entonces, sí, ahora tal vez sea corriente continua, no sé. sí, Porque de hecho son, debería son ser corriente caros, valen continua. 1 o 2 millones, creo que cuestan los cargadores. Sí, es lo que lo pienso, claro, tiene que ser continua. Sí, 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 porque carga una batería al final. Claro. Sí, sí, tiene que ser continua, a menos que se alterne y el auto tenga un inversor, pero la verdad es que tampoco sé mucho de eso. Claro, Puedo yo averiguar. leí un caballero que se trajo un Tesla Ujú, un Tesla, ¿no? y tuvo un problema que se le quemó, tuvo el problema con el cargador. Ah, ya. Bueno, y Tesla le respondió y solucionó el tema, pero como no manejaba el tema técnico, leí el artículo como la señora Juanita nomás. Ah, pero si tiene un cargador, entonces lo más probable es que se alterna. Se enchufa alterna. Ya, tuvo un Sí. problema con el cargador y quemó algo. Pero sí, bueno. Ese es un mundo que se nos va a venir. Después, pero yo no he visto normativa de eso tampoco. No, la verdad es que no he leído normativa de eso. Bajé toda la normativa la otra vez del SEC y no recuerdo haber visto algo de electromovilidad. Mm. Ja, y ahí en algunos moles están colocando, pero poco. Sí, sí. De hecho, la empresa que yo trabajo es una de las que hace la Fórmula E en Santiago, de auto eléctrico. No sé si la conocen. Y ahí tenemos en la oficina, que hace mucho tiempo que no voy, tienen cargadores eléctricos en la entrada y solares, porque esa es como su chapa. Porque ellos son los que hacen la Fórmula E conjunto con otra empresa. Claro, porque el problema que tenían los autos eléctricos era las baterías y en la autonomía. Sí, la autonomía, sí, sí, gran problema. Entonces eran, no sé, algunos 50 kilómetros diarios, otros 100. Pero Tesla Y creo que ha llegado el Tesla llega a 500 kilómetros. a harto, po, a harto. Y Tesla colocó una en Nueva York, en California, con cargadores gratuitos. Ah, qué buena, qué Ese es buena. el gancho. Y lo pusieron con paneles solares, me imagino. Sí, también No venden sé, los paneles solares. no sé. No sé, pero eso me comentó. Yo tampoco, como no hablo mucho, casi nada de inglés, no entendía mucho. Pero claro, era servicio gratuito para viajar, para cargar en el camino. Qué excelente. Ojalá lo hicieran así acá, pero difícil. Alguien, Difícil. alguien cuando empiecen a llegar el boom acá, alguien va a aprovecharse de eso, va a empezar a cobrar un montón por instalar y por la distribución de eso. En él está vendiendo y súper caro. Sí, sí. Que no creo que sean baratos tampoco, pero sí, igual. Sí. ¿Para qué vamos a hablar de eso? De cuánto se aprovechan de nosotros. Sí, para puro llorar, no. Sí, no sé si tiene otra consulta, Daniel. No, ¿Sí? no, ¿No? ¿Alguien gracias. más tiene una consulta? Oye, están todos acostados.
Si no tienen más consultas, podemos dejar la clase de consulta hasta aquí y nos veríamos el sábado para la segunda clase. Ok. Ok, ¿Sí? profesor. Hay un Muchas gracias. video para revisar, profe, ¿cierto? ¿Cómo? Hay un video que usted subió para revisar. ¿De la segunda clase semana? Sí. 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 Más que nada para anticipar lo que vamos a ver. Ok. ¿El trabajo se entrega hasta el sábado antes de la clase? No recuerdo lo- bien la fecha, pero ¿O creo que lo, era el viernes. o lo cierran el viernes a las 12? Si la plataforma dice viernes a las 12, viernes a las 12. Si tienen problema, avísenme. Me lo pueden mandar por correo, un poco después, sábado, etcétera. Traten de cumplir, porque con las fechas, porque para nosotros es pedirle a la. Yo no hago. El año pasado, yo, por ejemplo, yo modificaba la plataforma, pero ahora lo hace otra persona, entonces tengo que mandarle solicitud, que tenga tiempo a modificar la plataforma, para correr las fechas, no es tan sencillo. Entonces, si traten de cumplir con las fechas, si tienen consultas, mándenmelas por correo, todavía tienen unos días. Y si no lo lograron, bueno, el sábado lo conversamos y vemos qué podemos hacer. ¿Sí? Tampoco es tanto lo que se pide, o sea, hubiera sido bueno que hubieran visto algo ahora y lo hemos podido conversar, pero si no, bueno, como les digo, no es tanto. Y tampoco los voy a evaluar tan mal en esta primera tarea, si hay algo que tengan que corregir después. Pero porque este proyecto tiene que quedar bien. Si ustedes entregan y hay algo que yo considero que hay que modificar antes de la otra tarea, se lo voy a pedir, independiente de la nota que se les ponga. Profe, ¿habrá un correo suyo en caso de que la plataforma hubiera algún error para subirlo, que le pudiéramos enviar por correo? Claro, el correo que tengo corporativo no lo deberían tener todos, ¿no? Pero si quieren, anótalo. Ya, bien. ¿Sí? Es Pablo Pablo, punto Rodríguez ya, docente ya, .vm.cl. perfecto. ¿Sí? Caso de, sí. Sí, como les digo, traten de tenerlo, creo que era hasta las 11:30, 11:50 y tanto el viernes. Sí, hasta el viernes antes de las 11:59, antes de que cambie el día. Claro, sí. Yo lo entiendo porque ahora tengo otras tareas, por ejemplo, hoy día una carrera que estudio en línea y tengo, como en horario de Estados Unidos, tengo hasta como a las 2 de la mañana para entregar, pero generalmente estoy a última hora entregando. Sí, Porque pasa. no tiene muchas cosas que hacer. Se nos va el día. Sí. Sí, se nos va la semana, se nos va todo. Ya, pues si no tienen más consultas, nos estaríamos viendo el sábado. No duden en enviarme consultas por correo. Ok. Voy a tratar de contestárselo más rápido. Profe, su correo está en... ¿Cómo? ¿Dónde está su correo electrónico? ¿En el No, portal? debería estar ¿cómo se llama? En el mismo portal, pero si no, anótalo. Es Pablo. Ya, Punto profe, lo anoto al tiro. Deme un segundo. Ok, no hay problema. Ya, ahora sí, profe. Ya. Pablo. Pablo. Rodríguez. Pablo.Rodríguez. Sí, Rodríguez, docente. perdón, con Z al último, ¿no? Con Z, sí. Arroba Docente. docente, ya. Docente VM, ¿no? .vm.cl. Docente.vm.cl. Ya, profe, vale. Ya, Gracias. ya. Entonces nos vemos el sábado. Que Buenas noches, descansen. profe, gracias. Nos vemos el sábado. Buenas Chao, noches. compañero, buenas noches. Chao, Chao. gracias. Buenas Gracias, noches. profe. Gracias a usted. Buenas noches. Chao, buenas noches. Chao.